tal? Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy, acompañando a un gran ponente en un tema que seguramente, de una u otra manera, todos vamos a tener que necesitar estos elementos. Y el tema de hoy es habilidades psicológicas para una entrevista de trabajo exitosa. Y para ello, tenemos el placer de contar con la asistencia y acompañamiento del licenciado Óscar Cagal Ricaño, del Centro de Psicología Integral. Les hablaré un poquito de él. Él es licenciado en Psicología por el por el SIC Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional, Centro de Estudios Interdisciplinarios. Es profesional en psicología clínica, especializado en la impartición de clases, cursos y conferencias relacionadas con el desarrollo personal y organizacional. Terapeuta con enfoque sistémico familiar, más de 5 años de experiencia en recursos humanos, destacado en selección de personal, capacitación y bienestar laboral. Apasionado por el desarrollo humano y la creación de entornos saludables y productivos. También es terapeuta familiar, de pareja, individual, con enfoque sistémico familiar. Diseña e imparte conferencias. También está relacionado en la gestión administrativa de la clínica, capacitación y supervisión de casos clínicos, marketing, promoción y creación de contenido para redes, vinculación con otras empresas. Pues, ¿qué tal? Bienvenido, licenciado Óscar, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo el día de hoy. Muchas gracias, contento con la invitación y listo para compartirles conocimiento. Como comentaba, siempre es importante contar con elementos para una entrevista de trabajo. ¿Y qué tal también tener más elementos, estas herramientas psicológicas que sean prácticas y que les ayude a prepararse y desenvolverse en un ambiente de confianza para una entrevista laboral? Así es, a veces no solamente la información técnica es la que nos va a asegurar quedar o no en un empleo, sino también las habilidades que nosotros tengamos para desenvolvernos en dicha empresa. Pues le dejamos, licenciado, el escenario es de usted. Gracias. Muchas gracias. Bueno, como bien lo estábamos mencionando, no solamente el aprendizaje que nosotros adquirimos en la universidad o en cursos o en diplomados va a ser algo que nos lleve a quedar o no en un empleo, sino también parte de nuestra personalidad, características que nosotros vayamos aprendiendo y que a mí me gusta denominarlo como habilidades blandas, ¿no? Tenemos habilidades duras y habilidades blandas. Las duras son, como lo mencionaba, conocimientos técnicos y profesionales, pero las habilidades blandas parten también de nuestra personalidad. En este caso vamos a hablar específicamente de esas habilidades blandas. Bueno, había preparado una, pantalla de presentación, pero bueno, ya afortunadamente solo para complementar, cuento con una certificación en tanatología, doy clases a nivel universidad, eh, doy clases también de diplomados en una clínica particular, tengo más de 8 años de experiencia en recursos humanos y actualmente cuento con una certificación por parte de la SEP Conocer para impartir cursos y talleres. Entonces, en algún momento también estaremos ofreciendo cursos y diplomados con validez curricular. Pero bueno, ¿qué vamos a abordar el día de hoy? Vamos a ver la preparación mental antes de una entrevista, la inteligencia emocional, qué características tengo yo que tener cuando me presento ante una nueva empresa, de qué manera me puedo comunicar, eh, qué aspectos necesito pulir para manejar la presión, de qué manera podría verse afectada mi adaptabilidad a las preguntas, a las entrevistas, a los diferentes tipos de entrevistas y qué tengo que hacer después de que tuve una, dos, tres o cuatro entrevistas según sea el proceso de la empresa. Primero tenemos que tener bien identificado qué
qué tipo de puesto es al que yo me voy a presentar. Por ejemplo, en la parte de nuestros compañeros politécnicos, hay licenciaturas, hay ingenierías, que es la mayor parte de la currícula del Politécnico, hay ingenierías que a veces van más enfocadas o más especializadas en conocimientos técnicos. Sin embargo, para la parte del desarrollo profesional les van a pedir ciertas habilidades. Sin embargo, hay ocasiones en que de manera previa hemos hecho nosotros también podcast y hemos hecho también conferencias que me parece que la dimos aquí de bueno, ya terminé mi carrera y ahora, ¿qué puedo hacer? ¿No? Ahora, ¿qué sigue? No solamente es que la licenciatura me ayude a tener un empleo adecuado, sino también de qué manera yo puedo empezar a buscar ese tipo de oportunidades. Entonces, vamos por el principio. Primero tengo que definir qué quiero hacer, a qué me quiero dedicar. Tengo que ir determinando qué actividades son de las que yo aprendí en mi carrera, qué me gustaría hacer en el aspecto laboral. A veces cuando somos egresados es importante ir descubriendo. Tal vez sí tenemos un ideal, sí tenemos como algo, alguna meta de lo que yo me quiero dedicar, pero no está de más empezar a descubrir otro tipo de caminos, ¿no? Entonces, Así es. sabemos que el proceso de entrar en una empresa pues es complicado. A veces no sabemos qué decir, qué nos van a preguntar, qué características necesito. Entonces, antes de postularse a una empresa, es importante identificar qué características está pidiendo el perfil. Si nosotros pues nos ponemos a buscar trabajo, que regularmente es en plataformas como tipo OCC, Indeed, todos estos metabuscadores, podemos ir viendo las ofertas. Entonces nos van a pedir siempre qué requisitos necesito, qué me ofrecen y qué actividades voy a realizar. Prácticamente todas tienen esa misma estructura. ¿Por qué? Porque es más fácil para nosotros ir delimitando qué necesito, qué vas a hacer y qué voy a ofrecerte. ¿Por qué? Porque de esto parte el preámbulo de lo que yo voy a estar buscando. Entonces, parte de hacer mi CV de manera adecuada, que es la primer carátula que yo voy a tener para venderme hacia una empresa, pues bueno, ¿qué tengo que hacer después de haber mandado mi currículum? Bueno, si yo voy con el temor de no tengo experiencia, acabo de salir de la escuela, regularmente en los jóvenes hay una frase que es soy un adulto chiquito, ¿no? No sé a qué me quiero dedicar, no sé qué voy a hacer. Entonces, aquí es importante decir qué características técnicas tengo y qué características de personalidad. Si yo me considero una persona introvertida, no significa que no tenga esas habilidades. Significa tal vez que tengo que buscar una forma de adaptarme hacia la interacción con mis compañeros de trabajo. Tal vez esta parte de ser pues vaya, introvertido, no significa que no pueda comunicarme de manera adecuada. Me voy a comunicar con base en lo que yo pueda, en lo que yo tenga y en lo que necesite comunicar. Tal vez no es necesario que yo sea un libro abierto hacia mis compañeros de trabajo, pero sí es importante que yo defina, a ver, en este tipo de trabajo, ¿tengo o no tengo que hablar? ¿No? ¿Qué tanto tengo que hablar y de qué manera lo tengo que hablar? Entonces, si yo voy con este temor de que me van a rechazar, pues ahí mismo yo ya me estoy predisponiendo ante cualquier circunstancia negativa. Entonces, el pensamiento positivo me va a ayudar, tal vez no a decir, me voy a quedar en el trabajo de mis sueños, porque tal vez los criterios del perfil van a ser distintos a los que yo tengo, pero si yo no voy encaminando algo positivo en el camino, el resultado puede ser catastrófico. No necesariamente sucede así. Sabemos que actualmente hay mucha competencia para lograr posicionarse en una empresa. Sin embargo, mientras más negativa yo vea las cosas, más predisposición al fracaso puedo estar teniendo. ¿De acuerdo? Ahora, una cosa es el pensamiento y la otra es qué es lo que yo me estoy diciendo. Regularmente, si yo me visualizo como una persona capaz, podría generar esta confianza.
Si yo digo, no tengo experiencia, acabo de salir y no tengo a alguien que me coloque en una empresa o en donde yo quiero estar. Sin embargo, ¿qué tal si yo digo, voy a visualizar mi propio camino, voy a estructurar, voy a aprender y a equivocarme de qué manera o en qué puestos podría yo estar trabajando? Tal vez definitivamente hay áreas que yo no quiera estar y bueno, esa parte también es válido descartar, pero recordemos que en algún momento en las empresas tenemos que conocer diferentes procesos para después poder coordinarlos. Entonces, por mucho que a veces queramos evitar un área, hay ocasiones en que esa misma área se nos presenta a nosotros para que después podamos aprender más o de manera integral las actividades que yo pueda hacer en una empresa. Entonces, una cosa es lo que yo pienso de que, ok, tal vez no tengo la preparación, pero tengo facilidad para hablar, tengo facilidad para comunicarme e incluso hasta ciertas características de liderazgo, ¿no? Entonces, si yo las percibo, ahora, ¿de qué manera me las puedo retroalimentar? Yo mismo puedo ir construyéndome estas capacidades. Si yo todo el tiempo estoy enumerando lo malo o los aspectos negativos que tengo, pues yo me voy a casar con esas ideas. Si yo empiezo a enumerar las características positivas que yo tengo, en ese momento yo puedo tener más fortaleza en cuanto a la imagen que yo voy a ofrecer en esa entrevista de trabajo. También es importante saber de qué manera voy a gestionar el estrés y la ansiedad, qué tanto las situaciones de mi vida cotidiana me generan estrés, qué tan susceptible soy, qué tan aprensivo tiendo a ser ante las cosas que tal vez dependen o no dependen de mi control. Aquí es importante definirlo. A ver, con base en el puesto que yo quiero dedicarme, ¿qué tanto estrés podría tener? Para eso es importante conocer la empresa, el giro, el manejo, la cultura organizacional que tenga y también de qué manera se puede empatar a lo que yo soy. Recordemos que las habilidades técnicas nos las da la escuela, los libros, los talleres, pero las habilidades blandas las tenemos que ir adquiriendo. Ahora, no por ser recién egresados no significa que no tienen habilidades blandas, significa que pueden estar, tal vez no puedan ser tan claras porque no las hemos llevado a la práctica. Pero es importante, como les comentaba, la prueba y error para saber de qué manera puedo yo ir afinando y de qué manera puedo yo encontrar qué habilidades tengo. La parte que les mencionaba, la investigación previa sobre la empresa y el puesto me puede a mí dar una idea de qué habilidades necesito. Por ejemplo, si encuentro una empresa que es socialmente responsable o es un best place to work, que bueno, son características que se les dan a las empresas como que se enfocan en el capital humano, que buscan esta parte del desarrollo. Entonces, si yo me voy a meter en una empresa que busca desarrollar al personal, eh, yo tengo que ir adquiriendo justo estas habilidades. Tal vez puedo entrar como un auxiliar administrativo, puedo entrar como un ingeniero, un técnico, y después ahí yo me voy a ir posicionando. La idea de entrar en este tipo de empresas es que voy a tener oportunidad de ir desarrollando habilidades. Hay ocasiones, y soy muy honesto dentro de mi experiencia laboral, a veces contratamos a personas que pueden tener más habilidades blandas que las duras. ¿Por qué? Porque la parte técnica se puede aprender y se puede aprender a corto plazo, porque al final voy a adquirir el conocimiento específico que me ayude a ejecutar esa tarea que yo tengo. Pero adquirir una habilidad blanda requiere mucho más tiempo. Entonces, para las empresas, contemplando esta parte de tiempo o dinero, va a ser más fácil capacitar a alguien en la parte técnica que en la parte de una característica de personalidad. Entonces, esto puede abrirnos muchas puertas. Insisto, si yo soy una persona introvertida, no significa que no las tenga, significa que tal vez tenga que preparar o tenga que modificar la versión que yo tengo de mí mismo. ¿De acuerdo? Pasamos. Magnífico. Podemos pasar a la siguiente. Magnífico lo que comenta, no sé si me escuche.
Sí, Ya que el estar previniendo, ¿no? Es esto de prepararse justamente para conocer la empresa, para conocer el puesto, esto de la autoconfianza, el poder ver mis fortalezas y mis debilidades, me parece que son básicas porque, como bien lo comenta, y creo que sí vale la pena enfatizarlo, es el hecho de que no tenga experiencia, no quiere decir que no esté capacitado, preparado para desarrollar mi situación laboral o mi actividad laboral en una empresa. Le agradecemos mucho, licenciado Oscar. Gracias por darnos estos elementos. gracias. Y creo que al final sí lo podemos estar visualizando, pero a veces no le damos la importancia que esto tiene, ¿no? El hecho de Así conocer es, a la empresa y de conocerme a mí mismo para saber si yo mismo empato en esa empresa, ¿no? así es, totalmente de acuerdo. Y bueno, Gracias. Y bueno, ¿de qué manera yo podría estar estableciendo el control de lo que yo soy y a dónde me quiero ir? Pues bueno, justo por la autoconciencia. Esto se refiere a definir qué características tengo y qué características me hace falta por desarrollar. Si se dan cuenta, aquí no estamos utilizando la palabra falta o algo equivocado. Ese es un juicio de valor. Mientras más negativo sea nuestro juicio de valor, más nos va a costar trabajo reafirmar lo positivo que tenemos. Entonces, quitamos esta parte del juicio de valor y únicamente decimos, a ver, ¿qué características tengo y qué características me falta? O qué características yo podría ir desarrollando. Recordemos que la parte técnica podría aprenderse mucho más rápido, pero en la parte de nuestra personalidad es con lo que nosotros somos, son las herramientas con las que yo voy a ir justo adquiriendo los conocimientos técnicos. Entonces, el hecho de conocerme a mí mismo con base en las características de mi personalidad me puede ir abriendo esta conciencia, valga la redundancia, de saber qué puedo ir adquiriendo y de qué forma. ¿De acuerdo? También vamos a tomar esta parte del autocontrol. Aquí es saber con base en el perfil al que yo me estoy postulando, qué características o qué actividades voy a tener que hacer. Recordemos que en las empresas hay ocasiones en que nos dicen, esto es para hoy, esto es para ayer y esto es para hace una semana, ¿no? Se refiere a que urgen cosas y van saliendo aparte de nuestras actividades cotidianas, pueden ir saliendo reportes, análisis de datos, en la parte, por ejemplo, de la industria, pues reparaciones, mantenimientos programados, mantenimientos preventivos, correctivos. Toda esta parte se tendría que ir organizando de buena manera. Esto, si se dan cuenta, tiene que ver con la autoconciencia, porque si yo de entrada identifico que me cuesta trabajo organizar mis tiempos, organizar mis actividades, pues en un trabajo donde a mí me pidan ese control, me va a costar más trabajo. Ojo, no estoy diciendo que no seamos capaces, pero sí nos podemos dar una idea de qué características debo de ir puliendo. Una parte que es sumamente interesante y necesaria es la empatía con mi compañero de trabajo, la empatía de saber cuáles son mis alcances y hasta dónde llegan. Es decir, yo me voy a enfocar a vincular una relación con mi compañero de trabajo, pero justo tomando en consideración que los dos tenemos ese objetivo. ¿A qué se refiere? Tú vienes a trabajar, yo vengo a trabajar, pero eso no significa que no podamos compaginar en ciertas circunstancias. Entonces, el comprender cuál es la motivación de mis compañeros de trabajo me podría ayudar a decir, bueno, si llego a tener alguna diferencia con ellos, pues ahí no me lo voy a tomar personal porque no tiene que ver conmigo, tiene que ver con el compañero de trabajo, que es un rol que yo voy a ir adquiriendo. Pero, ¿de qué manera nosotros podríamos aplicarlo en una entrevista de trabajo? Pues bueno, si llegamos a detectar que el reclutador o el gerente o la persona que nos entreviste tiende a hacerlo muy rápido, tiende a divagar en las preguntas, no sabe qué preguntar o
o pregunta cosas muy específicas, muy técnicas, o se pone en una postura que a mí me pone nervioso, recordemos que esto no es hacia mi persona, sino que es la parte que la empresa me quiere mostrar para saber de qué manera yo reacciono. ¿Ok? Eso es algo muy importante. No se tomen las cosas personales. Aquí el punto es que estamos determinando un rol. Si se dan cuenta, nosotros tenemos varios roles. Por ejemplo, en mi caso, soy hombre, soy maestro, soy terapeuta, soy esposo, soy hermano, soy amigo. Tengo varios roles y cada uno de esos roles me demanda características distintas. Si yo me comporto de una manera uniforme en todos esos roles, voy a tener problemas porque no me voy a estar vinculando de manera adecuada con cada una de las actividades que me demanda el rol. Entonces, el hecho de ser autoconsciente y de tener el control de esos roles a mí me va a ayudar a desenvolverme de una manera particular en cada una de las esferas de mi vida. Y no se diga de las habilidades sociales, la capacidad que yo tenga de comunicar. Esto no significa que tenga que tener amigos en todos lados o que todas las personas sean mis amigos, sino que pueda tener la capacidad de comunicar las cosas, incluso ante compañeros con los que yo no me lleve bien, ¿no? Incluso de tener la madurez de decir, bueno, te hablo, pero es por la necesidad de nuestros objetivos, ¿no? Que en este caso pues, siempre va a ser el trabajo. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Ahora, hablábamos de las habilidades sociales. ¿De qué manera yo podría prepararme ante una entrevista? Aquí vamos a abordar la parte de la comunicación efectiva. La parte más importante y que sí van a estar observando los reclutadores es en el lenguaje corporal. Si yo tengo una postura agachada, si yo tengo, por ejemplo, estas muletillas que a veces ocupamos, si yo no organizo la información de manera adecuada, si yo estoy con la pierna moviendo todo el tiempo, si yo estoy viendo o sobando mis manos como en esta parte de la expresión de la ansiedad, pues en algún momento voy a mostrar nerviosismo y recordemos que durante una entrevista de trabajo yo me puedo acercar hacia la parte de personalidad de una persona. No lo va a hacer todo, pero sí me voy a dar cuenta que esa persona tal vez se pone muy nerviosa en las entrevistas o cuando está con alguien de una jerarquía superior. Si se dan cuenta, esto no va a ser algo que me defina a mí como persona, pero sí es la primera impresión. Aquí tiene mucho que ver esta parte de la primera impresión. ¿Por qué? Porque si esta persona que yo estoy entrevistando puede manejar o tiene la capacidad de controlar estar con otra persona, a mí me puede dar esa sensación de seguridad. Y recuerden que en la parte de las empresas, pues hay mucho esto de la relación dinero-tiempo o ganar-ganar, ¿no? Si yo gano con esta persona que tiene habilidades, va a ser mucho más fácil capacitarla para que haga las cosas que necesito que haga. Si se dan cuenta, eso podría funcionar como la información técnica. Tal vez no sabe ni qué va a hacer en la empresa, o sí, por la parte del perfil, pero no le he dicho específicamente para qué lo voy a contratar. Pero si de inicio me da seguridad su postura, la forma en la que se sienta, la forma en la que me observa, la forma en la que responde, pues ahí yo voy a darme más esa seguridad de que, bueno, si ahorita lo actúa de manera segura, la información técnica la va a aprender mucho más rápido. La parte de nuestra modulación va a ser importante. Recordemos que en la comunicación, si yo digo algo golpeado o con un tono elevado de voz, pues ahí me va a dar cierto rechazo, ¿no? Nosotros mismos, con nuestros padres de familia, con adultos, con los profesores, incluso, si nosotros como docentes no usamos una voz adecuada, vamos a perder o la atención de nuestros alumnos o vamos a generar sensaciones aversivas. Entonces, es importante que nosotros también conozcamos qué tono de voz puedo usar, cuál es el mío, cuál es el natural y
de qué manera yo puedo dar a entender las ideas usando el tono de mi voz. Acordémonos también que la parte de la asertividad va a ser, esta es como la más clave, el poder pedir las cosas de manera adecuada y sin tanto rodeo. Y el hecho de decir las cosas con empatía, con seguridad y con firmeza. Recordemos que hay ocasiones en que podemos observar a alguien que es agresivo y decimos, "Ah, pues es que tiene carácter fuerte", pero el hecho de pedir las cosas de manera adecuada no me justifica de ser violento, ¿no? Y ahorita con base, por ejemplo, en la NOM 035, que habla de las necesidades psicosociales de los trabajadores en un entorno, pues esta parte del trato que yo le doy a mis empleados me va a estar regulando. Es decir, que yo tengo que ir adquiriendo justo estas habilidades asertivas de comunicación. También la claridad en el discurso, es decir, todo lo que yo exprese que llegue a todas las personas de manera adecuada. Por ejemplo, si yo le pregunto a un médico de alguna enfermedad, me va a decir muchos tecnicismos. ¿Por qué? Porque ese es el lenguaje que tienen los médicos. Si yo voy con un eléctrico, por ejemplo, y el eléctrico me menciona las partes, de alguna máquina, la terminología, e incluso hasta los tecnicismos en inglés, yo no voy a poder atender bien esa información, no la voy a bajar de manera adecuada. Entonces tengo que ir regulando eh, el discurso dependiendo las personas a las que vaya dirigida ese mensaje. Y obviamente la parte de la escucha activa, ¿no? En la escucha activa no solamente es atender al sonido que yo estoy recibiendo, sino comprender qué me están diciendo y qué esperan que yo haga. Si se dan cuenta, aquí podemos ver, vamos a recibir el mensaje, vamos a procesar la información y después la vamos a ejecutar. ¿Para qué? Para que podamos establecer una cierta armonía en lo que yo estoy diciendo, en lo que yo estoy procesando y en lo que en realidad voy a ejecutar. ¿Por qué? Porque la orden que yo pueda atender va a ser lo que yo voy a, más bien, la orden que yo reciba va a ser lo que yo voy a efectuar. Ahora, ¿de qué manera podemos nosotros detectar esto en una entrevista? Pues bueno, esta parte es meramente observacional, la modulación de voz va a ser mediante nuestra propia escucha activa, la asertividad, a veces ponemos ejemplos, hay una metodología de entrevistas que se llama STAR, que es como estrella en inglés, que se basa en situación, tarea, actividad y responsabilidad, me parece, si no tengo mal el dato, pero es prácticamente así. Les ponemos un ejemplo de una situación y les pedimos que lo resuelvan. Puede ser ficticia o puede ser con base en su experiencia, pero aquí nosotros podemos alcanzar a, a escuchar con base en el lenguaje de qué manera ha resuelto justo estos temas y qué tan asertivo es para pedir las cosas. También la claridad con la que la persona se comunique, si tiende a, no sé, a omitir información, si tiende a darle muchas vueltas a alguna tarea en específica, si tiende a confundirse él mismo con sus propios términos, pues ahí yo puedo ir detectando que no es tan claro, que no es tan asertivo. Y obviamente, por ejemplo, y esto es algo sumamente importante, si dentro de la entrevista yo le digo a la persona, no sé, te voy a aplicar una prueba proyectiva, necesito que en esta hoja pongas tu nombre. Y si de entrada no pone el nombre, a mí me da a entender que no sabe seguir instrucciones. Entonces, si se dan cuenta, hay mínimos detalles que a mí me pueden dar mucha información. Esto va a ser con base en la práctica y con base también en el estilo de reclutamiento que se realice. Pero imagínense todo lo que nosotros podemos estar brindando de información al reclutador. ¿Ok? Oh, magnífico. Justamente esto que dice, ¿no? De estar en el aquí y en el ahora, podríamos decirlo, porque justamente a veces estar pensando en qué va a pensar de mí, qué tal si lo hago mal, hace justamente a que tal vez no esté siguiendo estas instrucciones, se puede poner nervioso, no ser tan asertivo. Entonces,
Me parecen muy completos estos elementos de la comunicación efectiva necesarios para la entrevista y también para otros ambientes. Entonces yo diría que esto lo guarden, ¿verdad? Porque me parece muy completo. Muchas gracias. Gracias. Y justo se va relacionando con la parte de la autoconciencia. Si yo percibo que cuando me pongo nervioso empiezo a hablar más bajito, pues bueno, al hacerme consciente de esa respuesta que yo emito ante el estrés o ante, vaya, esta situación, yo mismo al hacerlo consciente puedo ir regulando mi voz. Es decir, no se me va a quitar el nerviosismo, no voy a cambiar esa parte por ahora o de manera inmediata, pero sí voy a tener más conciencia de cómo poder expresarme. Hay cosas, por ejemplo, la asertividad o la claridad en el discurso, en las que sí tengo que ir practicando, pero mientras yo lo detecte, ahí puedo poner más atención cuando a mí se me presente la oportunidad de hacerlo. Pero si se dan cuenta, tiene mucho sentido de qué manera yo me estoy conociendo y de qué manera puedo emitir una respuesta. ¿Sale? Ahora, ¿de qué manera puedo manejar la presión y qué podría presentarse en una entrevista de trabajo? Pues bueno, hay preguntas desafiantes. Estas preguntas no son desafiantes hacia nuestra persona. Recuerden esto de no tomarse las cosas personal, pero sí podrían preguntarles, por ejemplo, ¿qué pasaría o cómo reaccionarías tú si uno de tus empleados te levanta la voz? ¿No? Si tú tienes una jerarquía y a ti te levantan la voz, ¿qué harías? ¿No? Aquí tratan de poner una situación estresante para saber de qué manera nosotros sabemos manejar ese tipo de situaciones. No porque lo vayamos a hacer, pero si de entrada no conozco de qué manera afrontar esta, no sé, digámoslo, vulnerabilidad a mi jerarquía, pues ahí sabríamos que tal vez esta persona no tiene o no ha tenido personas a su cargo, por ejemplo, o esta persona se le dificulta esta situación de liderazgo, o esta persona podría, o este candidato podría no saber cómo manejar el estrés, va a cometer errores. Si se dan cuenta, son muchos, tal vez no prejuicios, pero sí son probabilidades de cómo la persona pueda desenvolverse de inicio, ¿no? Y también a mí me da una idea de saber qué tanto tiempo le tengo que invertir a esta persona si la contrato. Aquí hay que subrayar algo muy importante. No se trata de saber qué tan capaz o qué tan incapaz soy, sino de cuánto tiempo me va a tomar si te contrato a ti. Todas las personas van a tener esa oportunidad, todas, pero lo que va a preferir la empresa va a ser elegir al candidato que me haga eh, que me haga disminuir costos y aumentar ganancias. Eso es la razón principal de cualquier empresa, de cualquier institución, de cualquier, incluso hasta de nosotros mismos. ¿De qué manera puedo yo ir optimizando mis cosas para gastar menos y ganar más? ¿No? Eso es parte incluso hasta de la supervivencia. Entonces, mientras yo contrate a la persona mejor capacitada, y lo pongo entre comillas porque hablemos bueno, estábamos hablando de la parte técnica y de la parte de nuestra personalidad, mientras yo tengo a la persona que pueda compaginarse mejor a lo que yo busco, me va a hacer perder menos tiempo, menos dinero, menos capacitación, se va a ir adaptando con más facilidad. Y esto nos va a hacer ganar a todos. Tal vez no en la parte económica o monetaria, vamos a ver así, pero sí en la parte de su adaptación. La curva de aprendizaje que va a tener esta persona podría ser menor. Ahora, aquí les va otra. Hay empresas que no contratan las partes técnicas, sino las partes blandas, la parte de las habilidades. ¿Por qué? Porque tal vez esa empresa necesita más esto de las relaciones interpersonales
que a comparación de las habilidades técnicas que se pueden ir adquiriendo. Hay empresas que forman a sus propios trabajadores. Hay ocasiones en que pueden contratar a alguien que tal vez no tenga tanta experiencia, pero que sí pueda tener habilidades para esa misma persona irse desarrollando dentro de la institución. Ahora, también hay que ver los estilos de entrevista. Hay entrevistas individuales, hay entrevistas panel, por ejemplo, que esta es muy recurrente hacia los profesionistas. ¿Por qué? Porque puede estar el reclutador, puede estar el gerente del área y puede estar el director del área. Entonces, aquí nosotros vamos a determinar de qué manera el candidato puede manejar este tipo de estrés, porque al final, una cosa es el reclutador que podemos decir, bueno, él es de recursos humanos. La otra persona podría ser mi jefe y la otra persona podría ser mi director. Entonces, las mismas jerarquías a nosotros nos van generando mayor grado de estrés, mayor grado de nerviosismo, porque al final sabemos que él pues, va a ser quien nosotros pensamos que va a tomar la decisión de si nos quedamos o no, o si pasamos uno de los filtros. Él podría ser mi jefe y si no empato con él, me va a costar trabajo quedarme, por ejemplo. Y él va a estar revisando lo que él le diga de mí, ¿me entienden? Entonces, si se dan cuenta desde ahí, nosotros ya estamos predisponiéndonos hacia qué relaciones tengo que hacer. Y esto obviamente va a afectar mi desempeño en la entrevista. No es lo mismo tener una entrevista con el reclutador que tener una entrevista con el director, porque tal vez del director y de mi jefe inmediato voy a esperar preguntas mucho más técnicas, más específicas. Y a veces ellos les preocupa más la parte de la personalidad, porque ellos mismos podrían enseñar lo que aquí se tiene que hacer, ¿no? Entonces, aquí nosotros pensamos que tenemos que contestar todo de manera cuadrada, directa y rápida, pero a ellos, al menos en la entrevista, sí van a querer explorar más la parte de la personalidad. Ya para los resultados, ya que se contrate, para los resultados que yo te pida, ahí sí te voy a pedir cosas mucho más específicas y concretas. Entonces, si se dan cuenta, tiene mucho que ver de qué manera yo me preparo para la entrevista, de qué manera yo soy consciente de lo que soy, de lo que tengo y de lo que me falta por obtener. Y ahora vamos a ponernos en un escenario de, bueno, en esta empresa que yo me quería quedar, no me quedé, no me han dicho si sí avancé o no, no me han dicho si siguen más entrevistas, tampoco me ha dicho nada el reclutador. ¿Qué es lo que sucede? No se tomen las cosas personales. Nosotros como reclutadores, bueno, yo tuve 5 años en reclutamiento y selección, llegué a ser jefe del área. Nosotros dedicamos, y así se los pongo, dedicamos 1 minuto máximo para revisar un currículum porque nos llegan muchísimos, son muchísimos y nosotros nos damos a la tarea de irlo revisando. Si yo no encuentro palabras clave en ese currículum, yo lo doy por avanzado, digamos, paso, 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 hasta que encuentre las palabras claves que a mí el perfil me pide. Entonces, imagínense, para que de la revisión del currículum llegue a la entrevista, ahí ya pasó 1 minuto. De mi entrevista, nosotros hacemos entrevistas iniciales, que justo vamos a enfocarnos en esas palabras clave que necesito para el perfil del puesto. Si veo que en la entrevista las tiene y las desarrolla, lo cito a una nueva entrevista. Si no, ahí se queda justo el proceso. ¿Por qué? No porque tal vez no tenga las capacidades, sino que a mí me van a estar pidiendo un perfil. Entonces, ¿cómo podría yo ir manejando este rechazo? Probablemente la empresa necesite otras características que yo todavía no tengo, pero no significa que yo no sea capaz de entrar a trabajar algo. Aquí yo les recomiendo, y es muy importante, que revisen muchas empresas, que tal vez no es a la que yo me gustaría entrar, pero recordemos que el aprendizaje se da mediante prueba y error, mediante mis experiencias y mediante los conocimientos significativos que yo vaya adquiriendo.
Entonces, probablemente para que yo entre a la empresa de mis sueños, me piden tener una previa experiencia. Para eso nos sirve también el servicio social, las prácticas profesionales, porque es como el primer camino o el primer peldaño hacia un acercamiento profesional o hacia una empresa o hacia algo que a mí me gustaría dedicarme. Entonces, no en todas las empresas vamos a poder pertenecer, pero aquí justo tenemos que ir eh, manejando esta capacidad de resiliencia. Ustedes podrían preguntarse, pero ¿de qué manera podría yo ver algo positivo en un rechazo? Pues bueno, si se dan cuenta, mientras más entrevistas de trabajo tengan, más van a poder dominar esa, esa situación. Mientras más entrevistas vayan, ustedes pueden ir adquiriendo justo estas habilidades del manejo de la presión. Lo bueno fuera, o lo ideal sería que solo tuviéramos en una empresa las entrevistas y nos quedáramos. Eso sería maravilloso. Pero recordemos que no en todas las empresas vamos a poder quedarnos. Entonces, si yo veo como una oportunidad de aprendizaje cada una de las entrevistas que yo tenga en la empresa en la que sí me quiera quedar o en la empresa en la que pueda encajar más mi personalidad y mis conocimientos técnicos, ahí voy a tener un mejor desempeño. Entonces, no todo se trata de quedarme o no quedarme, en ser capaz o ser incapaz, en ser apto o no ser apto, sino también se trata de generarle un valor significativo a ese tipo de experiencias y que eso no defina si soy capaz o no de estar en una empresa o si soy capaz o no de trabajar. Yo sé que a veces muchos estamos batallando por la necesidad económica, por algo del reloj social que define que en algún cierto momento de mi vida yo ya necesite estar trabajando o porque realmente de mí dependa mi educación y de mí dependa mi alimentación o tenga personas que dependan de mí. Entonces, entiendo que en ese aspecto es mucho más complicado ver algo positivo de no quedarse a trabajar en una empresa, pero recuerden que también las empresas van a encontrar al mejor candidato para lo que ellas necesitan. Probablemente ese lugar en el que ustedes no se queden, tal vez no sea para ustedes, pero no significa de que no sean ustedes capaces. Es algo que hay que tomar mucho en consideración. Además, el reclutador tiene tantos currículums que ver, tiene tantas vacantes que incluso hay de diferentes áreas, entonces es importante establecer ciertos horarios y ciertos cantidad de tiempo y de esfuerzo que yo le voy a dedicar a cada una de mis vacantes. Entonces, ¿qué podría hacer en este caso? Hay que darle seguimiento, si hay, y que es la siguiente lámina, sí hay que darle como esta continuidad, pero entender que no tiene que ver conmigo, sino en la capacidad de organización que tenga el área de recursos humanos. ¿De acuerdo? Hay que tener mucha conciencia de esto. No solamente somos nosotros, sino también los procesos. Hay procesos que son muy rápidos porque urge el personal, hay procesos que son demasiado lentos porque las empresas justo tratan de visualizar qué característica de personalidad puede ir mejor hacia lo que yo estoy buscando. Además, muchas empresas cambian los perfiles constantemente. Entonces, si se dan cuenta, si yo de inicio encajé en una empresa, pero después me cambiaron el perfil, el reclutador o el gerente de recursos humanos me va a decir, cambia otra vez o busca de nuevo porque ya me están requiriendo otras cosas. Y nosotros podríamos pensar que no nos quedamos por características nuestras, ¿no? Entonces tomen en consideración esto. Si en algún momento no les hablan de una empresa, puede ser porque el perfil cambió, pueden ser porque sus características no empatan con lo que busca la empresa, pero no es la única empresa en la que ustedes podrían quedarse. ¿De acuerdo? Y bueno, ¿qué hay que hacer al cierre de una entrevista? ¿Cómo puedo dejar una impresión positiva en los últimos minutos? Si yo tuve un desempeño bueno, si yo tuve, si contesté las preguntas que me dijeron, si traté de no ponerme nervioso,
si en algún momento estuve atento a todo lo que me dijeron, eh, no noté alguna reacción negativa. Regularmente les decimos nosotros, por favor, vamos a seguir con tu proceso. Si en algún momento no te llamamos o pasa algo, te pido paciencia porque si nosotros nos dan más información acerca del proceso es porque quieren que estemos conscientes de todo lo que va a suceder. Si de inicio nos dicen, si no te quedas, yo te hablo. O si no te hablo, no sé, en 2 días, significa que ya no podrás estar dentro del proceso. Si se dan cuenta, aquí ya nos están diciendo qué es lo que va a suceder. Pero ¿cómo puedo dejar una impresión positiva? Estando atento a lo que ellos me digan, preguntando, eh, conociendo la empresa. Una de las preguntas importantes y que van a ser de cajón es, ¿qué conoces de nosotros? ¿No? ¿Por qué? Porque aquí nosotros podemos darnos cuenta que si el candidato solo está buscando trabajo por buscar, ha estado en muchos procesos, pero si el candidato le interesa estar en mi empresa, este candidato va a estar investigando qué es lo que se hace o al menos tratando de buscar o eh, visitar alguna de nuestras sucursales en el caso de que sean productos o servicios, o va a estar consciente de qué es lo que va a venir a hacer aquí, qué somos y qué buscamos. Entonces, esta parte del interés va a ser una buena impresión. La parte de la organización del tiempo también va a ser una buena impresión. Si yo llego puntual, va a ser una buena impresión. Ojo, no tenemos el control de lo que suceda a nuestro alrededor. A veces por alguna circunstancia vamos a llegar tarde y eso es normal. Tampoco nosotros como reclutadores decimos, si no llega a punto, lo sacamos, ¿no? Tampoco son así los procesos. Pero, por ejemplo, si dentro de mis políticas de la empresa la puntualidad es importante, sí es algo que voy a considerar. Si dentro de las entrevistas que el candidato tenga, todas las entrevistas llega tarde, a mí me está dando una impresión, ¿de acuerdo? Entonces, consideren justo esto. A veces los reclutadores nos piden cosas inmediatas y a veces en las entrevistas les decimos, dame 10 minutos, dame 15 minutos y nos tienen esperando en esos procesos. Eso es parte de, pero no tiene que ver con algo que sea como a prueba, sino que son circunstancias dentro de la misma organización y que ustedes también pueden estar pendientes de observarlos. Si la empresa no se organiza en sus entrevistas y todo el tiempo me la están cambiando, o si me dicen llega a las 10:30 y me atienden hasta las 12, ahí nosotros podemos también darnos cuenta de qué impresión me está dando esa empresa. No el trabajador, sino la empresa, porque al final eso es a lo que yo me voy a exponer cuando yo entre a trabajar aquí. Entonces nosotros también tenemos la capacidad de elegir en dónde quiero trabajar. Y eso es algo que a ustedes les puede dar confianza, de que no todo va a depender de ustedes, de sus carencias o de sus fortalezas, sino también del proceso que va llevando cada circunstancia. Es muy importante agradecer y mostrar el interés, como les mencionaba. El agradecimiento al final es una cualidad de respeto mutuo, de empatía, es una cualidad que nosotros podemos visualizar de educación incluso, ¿no? De características humanas. Entonces, al final esto me va a decir, pues bueno, si esta persona agradece, si esta persona es amable, pues va a tener una adaptabilidad mejor. Entonces, es importante que nosotros agradezcamos y mostremos interés. Ahora, si no me habla el reclutador, ¿qué puedo hacer? Pues bueno, puedo mandar un mensaje, puedo mandar un correo, pero recordemos que a veces por la necesidad estamos hable y hable y hable, insistiendo, y se vale, ¿no? Pero recordemos que en reclutamiento casi todo el tiempo estamos en entrevistas, casi todo el tiempo estamos en reuniones con diferentes áreas, casi todo el tiempo estamos dando seguimiento. Entonces, en algún momento no vamos a prestar atención a un solo candidato, sino a muchos. Entonces, es importante decir, bueno, ¿cuánto tiempo me tengo que esperar o cómo lo podría hacer? Pues bueno, después de la entrevista puedo preguntar, oye, ¿cuánto tiempo van a dar una respuesta? No, pues no sabría decirte, ok, si no te molesta,
yo te mando mensajes para irte preguntando. Esto de demostrar el interés a nosotros nos puede decir, bueno, obviamente vamos a tener necesidad de trabajar, pero al final está enfocado en querer estar con nosotros. Probablemente esto no asegure que nos quedemos, pero sí va a ser un punto a favor, que si parte del director o del gerente lo llegan a detectar, a veces con base en eso pueden tener puntos a nuestro favor. Entonces, ¿de qué manera yo les puedo recomendar mensajes o correos? Esa es la única forma. ¿Por qué? Porque en los mensajes es como darle el respeto a la persona de que cuando tenga un tiempo lo va a revisar. Si después de los mensajes y correos no recibo respuesta, ni modo, puedo ir buscando otra alternativa. Yo les sugiero que busquen muchas alternativas que tengan varios procesos al mismo tiempo, pero que sean conscientes de cuántos procesos tienen y de qué empresas son, para que cuando les hablen, ustedes puedan mostrar ese interés de decir, ah, bueno, pues mis prioridades son estas empresas, en esas empresas sí voy a darle seguimiento y las demás, pues bueno, ya veo si pasa algo. Pero si no, cuando yo detecte que me van a hablar de la empresa en la que quiero estar, pues ahí ese interés se va a ir mostrando. ¿Entienden? Entonces, toda esta parte son primeras impresiones, pero que a veces pueden ser muy importantes, tal vez no determinantes para que yo me quede en el trabajo, pero que sí me van a demostrar una calidad humana que tengo yo para entrar a trabajar y en el desempeño que yo tenga cotidiano. ¿De acuerdo? Y bueno, a manera de conclusión, me gustaría cerrar con esta frase que creo que es importante que nosotros aterricemos. Como les decía, no todo tiene que ver con nosotros, pero la autoconciencia nos puede ayudar a definir qué tengo y qué me falta por obtener, ¿no? El éxito en una entrevista no solo depende de nuestros conocimientos, sino también de tu confianza, actitud y capacidad para conectar. Creer en ti mismo, prepararte con determinación y cada entrevista va a ser una oportunidad para crecer, no solamente para trabajar, sino para establecer nuevos vínculos, para establecer contactos, porque a veces no podemos quedar en una empresa, pero entre reclutadores tenemos una red en la que podemos decir, mira, no se quedó aquí este candidato, pero es muy bueno en esto, entonces te puede servir. Recuerden que nuestro desempeño en las entrevistas nos puede abrir más puertas. Las redes que yo tenga con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, con mis maestros. Recordemos que muchos maestros trabajan y dan clases, entonces si yo veo que mi alumno tiene buen desempeño, sabe hablar, sabe cosas técnicas, yo mismo como docente le podría decir, oye, ve a esta empresa, te pueden contratar y si se dan cuenta, de un pude tener una entrevista de trabajo. Entonces, consideren esto, las habilidades blandas son importantes, las habilidades duras también son importantes, pero la actitud que yo tenga para desenvolverme en diferentes circunstancias, eso me puede dar más oportunidades. ¿Sale? Y bueno, no sé si Muchísimas tengan gracias. Perdón, alguna sí, le escucho. pregunta. Me parece que toda esta información que nos da, considero que son bases que a nuestros estudiantes les dan certidumbre, les hable un horizonte para que no solamente tomen en cuenta la parte teórica o la parte técnica, sino como bien comenta, que estas habilidades blandas las puedan desarrollar, pues si ya las tienen, pues mejorar y que de alguna manera sean elementos para que prevengan antes de presentarse a una entrevista. Muy completa la información, maestro. Y bueno, ya por último les dejo mis datos de contacto. Nosotros hacemos cursos, hacemos talleres justo de cómo armar tu CV, habilidades blandas para entrevistas de trabajo, hacemos casos simulados, talleres y obviamente pues todo esto va enfocado con el objetivo de que ustedes tengan más facilidad para encontrar un trabajo. Entonces, cualquier duda, cualquier información, ahí están nuestros datos. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted por acompañarnos y, como comentaba,
ha tenido un día muy dinámico, sin embargo, se ha tomado el tiempo para estar con nosotros el día de hoy y la verdad le agradecemos mucho y seguramente nuestros estudiantes le van a agradecer más porque el que puedan revisar esta presentación, este conversatorio, insisto, les va a dar mucho más certidumbre y también van a darse cuenta que no solamente va a ser porque tal vez consideren que no tienen experiencia. Eso me gusta mucho. Creo que esta información también a ellos les motiva para justamente seguirse preparando, y sobre todo estos últimos semestres, tanto de nivel medio como de nivel superior, en donde ellos realizan actividades que tengan que ver con lo laboral. Por lo tanto, licenciado Oscar Cagal Ricaño del Centro de Psicología Integral, qué agradable es de verdad que nos proporcione esta información. Muchas gracias. Y ojalá, verdad, que haya una segunda parte, porque siento que este tema es bastante amplio y esto que nos da son eso, bases, pero nos falta la parte intermedia. Así es. Sí, es mucho. En una sola sesión creo que a veces no quedan claras muchas cosas y una se conecta con otra. Entonces, sí, con todo gusto, si se llega a dar la oportunidad, podemos dar una segunda parte. Pues vamos a esperar también que los chicos, las chicas, los chiques, ¿verdad? También ellos nos escriban y nos digan, queremos más información para poder volver a hacer la invitación. Mientras tanto, pues gracias por toda esta información y pues muy agradecidos con su participación, excelente exposición. Un placer, muchas gracias. Pues le despedimos con mucho cariño y pues como comento, ¿verdad? Esperando tenerle por aquí, licenciado Oscar. Y bueno, pues queridos asistentes, pues nos vemos a la próxima. Chao. Gracias.